amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast de Elite Magazine. Y la verdad es que estamos muy contentos el día de hoy, como siempre, que nos vuelva a recibir y que nos vuelva a atender Vero Yáñez, psicóloga. ¿Cómo estás, Vero? Elena, un gusto saludarte, honrada de que me invites. Siempre es un placer estos espacios de salud en donde rompemos con mitos y con etiquetas y creo que es sumamente importante informar a la población. Y bueno, como ustedes bien saben, Vero es psicóloga y se ha especializado mucho en la atención a adolescentes y a pequeños. Así es, sí. Correcto. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que de repente pues no sabíamos antes que existía, no lo teníamos como diagnosticado, pero de repente ya como que hemos escuchado mucho estas letras que es el TDA y el TDAH. Sí, sí. Digo, primero que nada yo quisiera romper con este mito. No es un problema de conducta, ¿Ok? ¿no? Es un problema o más bien, es una condición del neurodesarrollo. Entonces, sí entender esto porque mucha gente cree saber sobre esto, pero no comprende. Entonces, desde que comprendemos la intervención es totalmente diferente. Entonces, el TDAH no es flojera, no es un problema de límites y no es un problema en la crianza. El cerebro funciona diferente. A ver, platícanos un poquito efectivamente, ¿cuáles son, eh, qué es? Bueno, ya nos estás comentando por qué funciona el cerebro diferente y cuáles son las características que se tienen en los pequeños y bueno, pues incluso hasta en los adultos y no sabemos, ¿no? Claro, definitivamente. Bueno, ¿por qué funciona diferente? Hay una neurobiología diferente en este trastorno. Entonces, hay una diferencia, es decir, funciona diferente el cerebro desde cómo regula, perdón, la dopamina, desde la corteza prefrontal, perdón, funciona diferente, desde el control ejecutivo, incluso en los impulsos, el Uh -huh. control inhibitorio funciona totalmente diferente. ¿Qué es el TDAH y el TDA? Pues romper con mitos, ¿no? Uh Primero -huh. que nada pensamos, es un niño inquieto, falso. El TDAH no solo es la hiperactividad, hay niños que pasan desapercibidos y entonces son lentos, pareciera que están inatentos y entonces no vemos qué es esto, pero sí hay diferentes, ¿no? La inatención es que cuando un niño de alguna manera va a tener problemas de aprendizaje, se le va a dificultar mucho el concentrarse y no es un problema de inteligencia, es de inatención. O el TDAH con hiperactividad, en donde el niño de Correcto. alguna manera puede estar todo el tiempo inquieto, pero si la maestra le pregunta, él va a saber la respuesta. Entonces no hay inatención, pero sí hay hiperactividad o combinado. Quien tiene la hiperactividad y la inatención, entonces va a tener problemas de aprendizaje y de conducta. Entonces, es muy importante saber esto porque cuando la intervención se da, el niño tiene un gran futuro. O sea, el TDAH no es un problema del futuro, sí la intervención. Fíjate que, bueno, yo me acuerdo que en nuestros tiempos, pues obviamente o éramos muy rebeldes, o éramos muy inquietos, o Sí. éramos muy flojos, o no nos gustaba el estudio. Pero todo lo que me estás explicando, todo lo que nos estás explicando en este momento, realmente voy así como que organizando en mi mente recuerdos de compañeros o de atenciones o de situaciones que se vivieron de infancia y que incluso en este momento se tienen en las escuelas. Sí. ¿Cómo se atiende? ¿Cómo? Ahora sí, yo como mamá, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando la maestra me dice que a lo mejor tenemos estas situaciones? O muy hiperactivo, muy rebelde, o no le echo ganas al estudio. Ok, creo que es muy importante esto, entender que el TDAH no es un problema de inteligencia. Hay esta falta de regulación en las emociones, en la atención, en los impulsos, en la organización y en el tiempo. Entonces sí se tiene que hacer una estructura psicopedagógica porque no solo es trabajar los papás, es la escuela y a veces un psiquiatra, es decir, necesitan un Ok. fármaco, ¿no? Actualmente los pacientes que tengo los medican con metilfenidato, Ujú. que una neuróloga pues acentúa que antes de los 12 años nos ayuda mucho a los problemas de aprendizaje. Entonces, creo que es muy importante otra vez acentuar, no es que tengan algún retraso, no es un problema de inteligencia, sino es de inatención, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que los papás de alguna manera sepan que un niño con TDAH, incluso un adolescente, necesita estructura, necesita validación de sus emociones, necesita actividad física, porque tiene una energía que no puede regular, ¿no? Tiene que tener, perdón, este entrenamiento en habilidades sociales. Entonces, si yo como papá, yo tengo que hablarles, establecer este contacto visual con mi hijo, yo tengo que anticiparle justamente porque su cerebro es tan disperso que cuando hay estructura,
se vuelve mucho más organizado. Entonces, si su cerebro anticipa justamente lo que tiene, vamos a ver un pronóstico muy bueno y un acompañamiento de un psicólogo y a veces de un psiquiatra. Buscar la atención de los especialistas para que en un momento dado se dé este acompañamiento, como bien lo dices. ¿Y qué pasa en los pequeños o en los adolescentes o incluso en los adultos que tienen esta situación? ¿Qué piensan, qué sienten, cómo se expresan ellos cuando tienen esta situación? Qué bueno que mencionas este punto, Elena. No solo es un problema de conducta, es un problema de autoestima. ¿Por qué? Porque siempre son señalados por los maestros el niño inquieto, etiquetas, ¿no? Entonces, son niños sumamente sensibles, aparentemente son fuertes y tienen muchas habilidades también, pero con estas etiquetas, con este bombardeo, el niño empieza a desarrollar ansiedad, frustración y baja autoestima. Entonces, sí es muy importante entender que de alguna manera necesita un apoyo, un contexto totalmente diferente. Entonces, aquí lo importante es entender que el cerebro funciona diferente y que hay mucha electricidad en el cerebro, que no es un problema de conducta, es algo que tenemos que entrenar. Es un cerebro que tenemos que enseñar a regular porque no es un pensamiento lineal, se ramifica, hay mucha electricidad en el cerebro. Entonces, genera mucha angustia porque esta desorganización les impide estar alcanzando sus metas, se tardan, les cuesta mucho trabajo terminar algo. Entonces, cuando comprendemos esto, la intervención es totalmente diferente, Elena. Muy bien. Y sobre todo esta situación, como bien lo mencionas, porque aparte, de repente en la escuela, pues dicen que los pequeños siempre dicen la verdad, pero de repente, como no hay como esa cuestión de, no sé, tú me puedes ayudar más a encontrar la palabra, de repente se puede volver como muy cruel esta Sí. situación de, pues, de hacerlos a un lado o de agredirlos, pues porque sí es una agresión, lamentablemente Sí. verbal o de conducta. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Porque obviamente como papás queremos como pues protegerlos, ¿no? A lo Ujú. mejor y cuando entendemos esto, queremos obviamente meterlos en una burbuja, Claro. pero ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo aparte de todo esto que nos estás diciendo? Platicarle al niño, explicarle la situación, comentarlo, ¿cuál es? Bueno, primero saber que él sepa justamente qué está pasando en su cerebro, porque no es que tenga un defecto, sino su cerebro funciona diferente. Justo cuando yo lo hablo con los niños, le digo, bueno, es que tú tienes un cerebro demasiado rápido y hay que entrenarlo, ¿no? Entonces, cuando ellos se ven así, yo les digo, no es que tienes que dejar de ser tú, así como eres único y eres especial. Simplemente hay que, de alguna manera, canalizar esta energía. Entonces, así como eres, está bien, y yo necesito un cerebro fuerte, no necesito un niño bueno, ¿no? Porque se confunde mucho esta terminología y entonces piensan que son niños malos, ¿no? Piensan que son niños flojos. Entonces, así como eres está bien y eso no lo tienes que olvidar, solo hay que canalizar la energía, solo hay que entrenar el cerebro. Ellos funcionan diferente, de verdad, en donde se sienten comprendidos, en donde saben que está funcionando su cerebro diferente y tienen el control de regularlo o de hacerlo funcionar de una manera diferente. Esta característica, estamos hablando que es de por vida, ¿Sí? que obviamente ese control, en dado caso que los especialistas indiquen si es necesario algún medicamento, se tendrá que tomar permanentemente. Sí. Si es una condición neurológica, nunca se quita, pero de alguna manera se entrena. Entonces, aquí lo importante es esto, saber que de alguna manera tienen un gran futuro. Si nosotros nos ponemos a investigar personas con TDAH adultos, hay muchísimos famosos. Entonces, sí entender que de alguna manera el que tengas el conocimiento de lo que eres y cómo entrenarlo, pues de alguna manera tiene una pauta muy importante. Yo acentuaría esto, el TDAH no es un defecto, es una forma diferente de percibir el mundo. Entonces no necesitan castigo, necesitan entrenamiento, no necesitan etiquetas, necesitan guía. Y cuando el mundo de alguna manera deja de conspirar que el problema es el niño y entienden su funcionamiento, el cambio es impactante, porque entonces desarrollan cerebros creativos, son gente muy creativa, son gente muy sensible, son gente apasionada y que se vuelve persistente. Entonces, se logran muchos cambios en ellos. De repente también he escuchado, tengo una amiga que tiene un pequeñito precisamente Ujú. con esta condición y es una divinura, Sí, es una divinura este hermoso, pero sí de repente es una cuestión que se pueden desasociar un poco, o sea que sí, es muy fácil sí. que están en algo y de repente Ujú. se extravían.
Sí, el TDAH no solo es un problema de conducta, ¿no? Ujú, Yo quiero que comprendamos esto porque hay mucha gente que dice que acentúa mucho la disciplina y la ujú, disciplina definitivamente les da estructura a los niños, pero no cambia esta neurobiología en los niños. Entonces, aquí lo importante justamente es dar herramientas, ¿no? Para esto, como tú dices, para que no haya esta disociación en los pequeños. Entonces, cuando un niño tiene estructura, cuando un niño tiene estas herramientas, difícilmente va a tener esto. ¿Qué necesito? Yo te puedo decir, hablar de rutinas. No sé, por ujú. ejemplo, tú o cada persona que tiene una estructura en su vida diaria pareciera que sigue esto, sigue esto, Sí, sigue esto, sigue esto. Entonces, cuando nosotros tenemos estas actividades, parece que el cerebro las va integrando y ese pensamiento que se ramifica se vuelve lineal. ok. Entonces, de alguna manera entender esto. La disciplina no cambia la neurobiología, necesitamos una rutina y otra vez acentuar. Cuando esto no alcanza, necesitamos farmacología, porque a veces decimos, bueno, se resisten los papás a este mito, no lo quiero dopado, es que va a dejar de ser él. Entonces, la intervención del medicamento simplemente lo que hace es regular la inatención, entonces no dejan de ser ellos, ¿no? Y de alguna manera, pues canalizar esta energía. Lo importante no es la energía, sino cómo estoy dirigiendo. Necesitan actividad física, necesitan conectar con sus dones, fortalecer su autoestima. Bueno, no soy bueno en matemáticas, pero soy muy bueno en artes, ¿no? Y eso me hace único y eso quiero ser, ¿no? Entonces ahí sería la importancia de la intervención, no solo de la disciplina, sino de la intervención farmacológica. Fíjate que sí, eso es parte de los mitos, ¿no? ¿Qué otro? Ya nos lo explicaste muy Uh bien -huh. en esta situación, porque sí, el medicamento, pues obviamente en estas situaciones neurológicas es un complemento, es una ayuda y es como el poder, pues direccionar, Sí. ¿no? Hacia dónde va esta situación. ¿Qué otros mitos hay? Pues yo creo que es un niño problemático, Ujú, definitivamente falso. Son niños sensibles, son niños creativos, son niños con mucha energía, son niños muy buenos en los deportes, ¿no? Son niños con un pensamiento muy rápido. Entonces, cuando ellos comprenden esto, dejan de creer que son un problema, porque el problema es esto. Dejan la inatención y se vuelve el problema su identidad. ok. Eso es lo más triste, ¿no? Entonces, no son niños problema. Y yo haría un llamado justamente pues a las autoridades, a los maestros, porque aunque no sean figuras parentales, Elena Hermosa, se vuelven luz en la vida de ellos, Sí. ¿no? Se vuelven luz. Entonces, el hacerles saber que tienen algo especial, que así está bien como son, y saber dirigir esta energía, incluso cuando estamos haciendo intervenciones, yo les pongo una liguita en su banca porque tienden a tener movimientos De con los los pies. pies. Entonces, Ay, yo con sé. la liga, de Sí. alguna manera, pues ya no hacen ruidos, pero pueden generar esta falta de, ¿qué te puedo decir?, de movimiento, regular su ansiedad, el ponerlos, a ver, tú reparte esto, a ver, tú bórrame el pizarrón, y sentirse parte de, y no sentirse excluidos, Elena Hermosa. Fíjate que, pero lo que mencionas es wow, porque definitivamente la escuela pues es la segunda casa, ¿no? O sea, siempre hemos dicho que obviamente va de la mano, lo que son los papás con los maestros, porque obviamente pues es la vivencia de todos y cada uno de nosotros y es hacia donde nos dirigimos. En las escuelas, ¿considerarías que ya tenemos como esa conciencia un poquito acerca de esta condición? Tristemente no, Elena. Los casos son muchos y de alguna manera hay una etiquetación muy importante. Hay esta falta de sensibilidad. Y entonces creemos que justamente el TDAH se interviene con violencia, ¿no? Desde la física, desde etiquetar, y se vuelve pequeñito, pero a veces no solo es eso, o sea, se vuelven agresivos, ¿no? Se vuelven enojados. Y entonces, ¿con quién lo canalizan? Con sus iguales, ¿no? Y tristemente otra consecuencia es la deserción escolar, Ah, también. ¿no? No, pues es que yo no puedo aprender, ¿no? Entonces creo que es muy importante su labor, su función, el ser luz en esos pequeñitos, en hermosa. Y es también sumamente importante que se acerquen, pues obviamente, a los especialistas. De repente sabemos que estamos en una sociedad un poquito complicada, sobre todo la cuestión económica, los dos papás trabajan, hay quienes tienen hasta más de un trabajo precisamente para esto, y de repente podrían decir, bueno, pues si no tengo para la cuestión del psicólogo, ¿no? Pero bueno, hay instituciones en los centros de salud, en el servicio de salud de todos los estados, donde, bueno, pues hay módulos que los pueden apoyar y que se pueden canalizar ahí y que obviamente son totalmente gratuitos y que realmente es
dar ese paso, ¿no? Claro, Elena, pues existe CASA, que está ubicado en la unidad IMSS Bienestar Tulancingo, en el crucero Huapalcalco, y damos atención a niños de 10 a adolescentes de 19 años. La atención es totalmente gratuita y creo que es muy importante que se sepa, ¿no? El que ellos sepan que es un lugar seguro, que es un lugar único para ellos, ¿no? Exclusivo, en donde de verdad el espacio es tan privado que, bueno, que se sientan seguros, ¿no? Sí, y aparte que la verdad es de que tengo la oportunidad de conocerte, Qué linda, hermosa. hemos estado platicando, me hiciste favor también de poder atender, de repente algunas personas conocidas, y bueno, pues la verdad es de que van a estar en las mejores manos. En verdad, una gran profesional, y la Gracias. verdad es de que una calidez y una confianza, porque, bueno, pues sí, las pláticas con la gente que has atendido es así de que te tienen toda la confianza del mundo. O sea, la verdad es de que, bueno, sí, es necesario acercarse a los profesionistas, a los especialistas. ¿Algo más que agregar, mi ver? Bueno, sumamente importante, si hay un factor de riesgo, un mal pronóstico, justamente en la etapa de adolescencia. Ok. Tienen toda la tendencia a adicciones por esta impulsividad, a conductas antisociales, ¿no? A no respetar a figuras de autoridad, pero entender que es el mejor momento para desarrollar autorregulación, asertividad y autoconocimiento. Entonces, a veces decimos, híjole, yo no lo detecté a temprana edad, por favor acudan, acudan, se vuelve esperanza. Estamos en una etapa tan complicada, entendemos que la adolescencia es un puente hacia la identidad, hacia la adultez, y necesitan escuchar una voz, sí se puede conectar con un proyecto de vida y que sean profesionistas que justamente den al mundo todas sus cualidades. Entonces, por favor, acudan y hacer énfasis. Ya me pasó y ahora qué hago, pues acudan, buscar la atención. Fíjate que en la cuestión de la adolescencia, en esta etapa que efectivamente todos fuimos adolescentes en su Uh-huh. momento, y es la etapa más rebelde, de repente también, y nosotros mismos nos entendíamos quizás, o los adolescentes no saben en un momento dado cómo sacar toda esta emoción que de repente se tiene. Cuando los adolescentes, porque me tocó platicar con un chofer de Uber, que decía, es que mi hijo es adolescente y ya no lo puedo controlar y ya sabes, en esta plática, ¿no? Es exactamente este cuadro que me estás comentando. Entonces yo le decía, pues acérquese, la delegación debe de haber centros de salud, Uh-huh. acérquese a su centro de salud, que en un momento dado, pues al área hay un área que es precisamente para adolescentes y lo pueden apoyar. Él me decía, pero si mi hijo no quiere ir, Ok. entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Cómo lo manejamos en esa parte? Te voy a decir, creo que ahí la clave es el terapeuta. Una vez que el adolescente rompa con esta figura de autoridad, porque justo en el proceso que yo estoy con adolescentes y niños, ni siquiera les digo, oye, dime, psicóloga, dime Vero, soy tu compañera en este proceso, no soy una figura de autoridad. Entonces, desde ahí ellos rompen con esta barrera. El trabajo es hacer ese enganche en la primera sesión. Ellos regresan, Elena, en donde se sienten sin etiquetas, sin juicios, se vuelve un lugar seguro y se sienten escuchados. Otra vez, en el TDAH necesitan validación emocional porque siempre es esto, no cambias, eres un desobligado, eres un desordenado, no. A veces necesitan esa guía. No es que no quieran, es que no pueden. Entonces, que ellos comprendan, se sientan comprendidos esto, pues están de tu lado. Fíjate que también sobre eso, lo que mencionabas, porque se me viene a la mente esta situación. Mencionabas la cuestión de la autoestima, de ese bienestar emocional que deben de tener, que obviamente se complica. Y cuando tenemos esta situación de que efectivamente no es porque ellos no quieran, es porque no pueden hacerlo. Y te encuentras del otro lado, pues a papás, a parejas, a hermanos, no sé, hablando en general, de alguien que te ataca y efectivamente te está diciendo eso, vas disminuyendo y vas lastimando en su salud emocional, ¿no? Sí, definitivamente. Yo siempre he creído, el problema no es cómo traten a tus hijos en los contextos diferentes, es cómo lo tratas tú. De alguna forma no podemos tener esta cápsula, pero cuando tú a tu hijo le das conocimiento de lo que es, de sus herramientas que tiene para la vida y que así como es, está bien y que lo tiene que recordar toda la vida, porque no se trata de que sea diferente, se crea una luz que nada ni nadie lo va a apagar. Entonces, finalmente, aquí lo importante es hacer conciencia en los papás, porque la ignorancia hace que lastimen a nuestros hijos. Entonces, no podemos cambiar afuera, sino ser esa fuerza. Necesito papás fuertes, y si hay papás fuertes, va a haber hijos fuertes. Entonces, aquí lo importante es que los papás realmente tengan conocimiento. La palabra tiene mucho poder, Elena.
y saber esto que le voy a decir a mi hijo construye, lo repara, le ayuda a resolver problemas, sino no hacerlo. Porque lo que diga un padre son semillitas, Elena, que se guardan en la mente y en el corazón. Entonces se vuelven fuerza o justamente los disminuimos. El peor enemigo de un hijo son los padres. Si nosotros hacemos nuestro trabajo, pase lo que fuera, lo que pase afuera, de verdad no pasa nada porque ellos saben quiénes son. Ay, Vero, muchísimas gracias. Gracias por orientarnos en este tema. Gracias por explicarnos un poquito más a detalle, efectivamente, cómo tenemos en un momento dado que entenderlo y también en un momento dado cómo actuar ante la situación. Sí. ¿Algo más que agregar? Pues nada, un placer saludarte y verte como siempre, Elena hermosa. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Vero. Y bueno, pues el día de hoy conocimos un poquito más a detalle de esta condición que, bueno, pues tenemos en la actualidad y, bueno, saber sobre todo cómo tratarla, cómo acompañarla, pues es una gran luz, como bien dice Vero, en esta situación para todos los que están padeciendo o están viviendo en esta situación. Muchísimas gracias a todos, gracias a ti, mi Vero, por Un recibirnos placer. el día de hoy. Y bueno, pues nosotros nos vemos en el próximo episodio.